Reflexiones desde mi ventana. Continuamos con nuestra conferencia titulada ¿Cómo conocer a Dios? Y vamos a volver a leer el pasaje de Colosenses. Colosenses capítulo 1, los versículos 3 al 10. Dice así la palabra del Señor. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, es decir, a todos los hermanos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bendito el nombre del Señor. Aquí está nuevamente Pablo, el apóstol Pablo, el hombre que primero perteneció a un sistema religioso. El sistema religioso donde no podemos conocer a Dios. Les decía en el anterior podcast que la mayoría de nosotros que llegamos a conocer a Dios, que ya hemos conocido a Dios y que seguimos conociendo a Dios, porque esto no para. Nosotros pasamos primero, la mayoría de nosotros pasamos por el sistema religioso. Y cuando estábamos en el sistema religioso pensábamos que estábamos en lo correcto, que esa era la verdad, porque estábamos engañados. Pero cuando el Señor abrió nuestro entendimiento, cuando la luz resplandeció en nuestros corazones, cuando la luz del Espíritu, cuando la luz del Evangelio alumbró nuestras vidas, salimos del sistema religioso y llegamos a la verdad, al Señor Jesucristo. Y fuimos llamados a tener esa comunión perfecta con Él, en la cual seguimos creciendo. Con esto no quiero decir que ya lo hemos alcanzado todo, no. Seguimos adelante. Dios es tan grande, es tan inmenso, que cada día Él nos sorprende más. Cuando estudiamos las Escrituras, cada día encontramos tantas cosas nuevas, tanto poder, tanto fluir de Dios. Cada día conocemos más de su presencia, cada día conocemos más de sus atributos. Les recomiendo el estudio de los atributos de Dios, que se interesen en estudiar los atributos de Dios, porque ahí miramos que Él es eterno, que Dios es omnipresente, que está en todas partes, que es omnisciente, todo lo sabe, es omnipotente, es el todopoderoso, y así sucesivamente. Cuando estudiamos los atributos de Dios, empezamos a entender muchas cosas acerca de Él. Pero no solamente debemos acercarnos a este estudio de una manera intelectual, sino recuerde que tiene que ser bajo la guía del Espíritu Santo, para que Él nos ilumine y pidiendo la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento, las peticiones que no faltaban en la oración de Pablo. Pablo inicialmente, casi en todas las cartas vamos a encontrar que él inicia orando, dando gracias a Dios por el nivel que había alcanzado la iglesia. En este caso, en la iglesia de Colosa, los colosenses, Pablo daba gracias al Padre porque la iglesia había alcanzado cierto nivel de fe. Había amor, se amaban los hermanos, tenían esperanza en sus vidas, en sus corazones, de la presencia de Dios, de la venida del Señor y de todo lo que promete el Evangelio. Y habían recibido la palabra del Evangelio en verdad, una palabra verdadera del Evangelio. Habían recibido con amor, con pasión el Evangelio. Y el Evangelio dice que daba fruto entre ellos y seguía creciendo. Y ellos habían recibido, habían conocido la gracia de Dios en verdad. Y ahí tenían un buen ministro. Esto no debe faltar en las iglesias. Un siervo de Dios que enseñe bien las Escrituras, que conduzca al pueblo a conocer a Dios y en los demás asuntos, pero que no falte esta enseñanza de conocer a Dios, que conduzca al pueblo principalmente a conocer a Dios. Y después
Pablo habla de este hombre, el sometimiento que este hombre tenía a ellos como fundadores de la iglesia. Y del versículo 9 en adelante entonces vienen las peticiones. Ya Pablo le ha dado gracias a Dios por el nivel de la iglesia. Ahora vienen sus peticiones favoritas. Por lo cual también nosotros desde el día en que lo vimos, ¿qué oyeron? Pues todo lo que la iglesia había alcanzado, el nivel espiritual. No cesamos de orar por vosotros. Mire qué interesante es que los líderes de la iglesia, los pastores, el equipo pastoral, el liderazgo de la iglesia, además de orar por ellos, se interesen por orar. Todos debemos interesarnos por orar para que los hermanos, todos los que están llegando a la iglesia, los que ya pertenecen ahí a la congregación, ellos sigan conociendo al Señor. Por eso dice, también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos, no descansamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Mire que la voluntad de Dios es algo interesante. Cuando hablamos del Señor Jesucristo y decimos, ¿qué vino a hacer Jesús a la tierra? Podemos decir, Jesucristo vino a morir por nosotros. Sí, Él vino a hacer eso, ¿verdad? ¿Y qué más vino? El Señor vino a amarnos, sí, también a perdonarnos. Pero si nosotros queremos resumir toda la obra de Cristo aquí en la tierra, la palabra clave es, vino a hacer la voluntad de Dios. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Por eso Él dijo, tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es una profecía que es dicha a través de David referente al Señor Jesucristo. Quita lo primero y establece lo último, como lo dice el escritor de los Hebreos. ¿Qué era lo primero? Los sacrificios. ¿Y cuál era lo último? El sacrificio que más le agrada a Dios, el hacer su voluntad. Por eso dice ahí el escritor de los Hebreos, quita lo primero y establece lo último. Y él viene tratando un tema de los sacrificios. Y ahora habla de la voluntad, poniendo a la voluntad por encima de todas las cosas. Es más importante, porque la voluntad está relacionada con la obediencia. Lo que Dios le dijo a Saúl, que los sacrificios no eran tan importantes como la obediencia. El obedecer vale más que el ofrecer muchos sacrificios. Entonces ahí dice el escritor, quita lo primero, o sea, los sacrificios, y establece lo último, el hacer la voluntad. Y esa es la petición que nos falta en la oración de Pablo por la iglesia, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y nosotros no debe faltar esta petición. Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque ahí en la voluntad de Dios es una palabra que resume todo. Ahí está inmersa toda la obra de Cristo. Ahí está inmerso todo el plan de Dios. Ahí está inmerso todo el propósito de Dios en su voluntad. Por eso hemos sido llamados a hacer la voluntad del Señor. Cuesta, sí, hay veces que cuesta. Pero tenemos que pedirle a Él porque no nos deja solos. Yo no estoy diciendo que esto es fácil, no. Por experiencia propia les digo, no es fácil. Pero en la medida que nos humillamos, en la medida que le buscamos con el anhelo de conocerle, en la medida que nos disponemos, el Señor empieza a llenarnos del conocimiento de su voluntad. Y tiene que ser por porciones, permítame llamarlo de esa manera, por porciones. Porque si nos viene todo el río de la voluntad de Dios, todo el contenido de la voluntad de Dios, no vamos a poder con eso. Pero en la medida que Él nos va enseñando, en la medida que vamos aprendiendo en la Sagrada Escritura, en la búsqueda, en los sermones que escuchamos, en la congregación donde asistimos o donde hacemos estudio bíblico, etc., allí aprendemos cada día en qué nos hace falta hacer la voluntad del Señor. Entonces, es muy importante que nosotros en oración busquemos esto. Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad, donde tengamos un corazón deseoso de Él, apasionado por Él, por conocer su voluntad. Porque la voluntad de Dios, primero empezamos anhelándola. Es lo primero, empezamos anhelando la voluntad de Dios. En segundo lugar, empezamos buscando la voluntad de Dios. La buscamos a través de la palabra, en oración, la orientación espiritual que nos dan nuestros líderes, el consejo pastoral, la orientación pastoral, el estudio bíblico, etc. Y tenemos que pedirle a Dios también que nos ayude a entender. Mire, en primer lugar, empezamos anhelando la voluntad de Dios. En segundo lugar, buscando la voluntad de Dios. En tercer lugar,
pedimos para entender la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios hay que anhelarla, hay que buscarla, hay que entenderla, hay que aceptarla, hay que conocerla, hay que hacerla y hay que amarla, y hay que aceptarla también. Todo esto tiene que ver con la voluntad de Dios. No es fácil, pero Él nos va ayudando. Tampoco les voy a decir que es de un día para otro, no es de un día para otro. Yo tengo más de 35 años que el Señor me llamó por su gracia y misericordia, y no les puedo decir que he hecho toda la voluntad de Dios, pero he ido avanzando. He ido avanzando con su ayuda. Entre más nos rendimos, entre más dependemos de Él, entre más lo anhelamos y le buscamos con esa pasión, con ese anhelo de conocerlo, Él nos va dando a conocer su voluntad. Entonces Pablo está diciendo para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿para qué? Aquí él especifica, para que andéis como es digno del Señor. Miren, ¿qué nos ayuda esto? El conocer a Dios, eso nos ayuda a andar como es digno del Señor. O sea, esto nos ayuda a ser más obedientes, agradándole en todo. Nos ayuda a agradar a Dios, llevando fruto en toda buena obra, en lo que hacemos, y creciendo en el conocimiento. Mire que empieza diciendo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, e inteligencia y conocimiento espiritual, y luego dice, para que podamos andar como el Señor quiere, agradándole en todo, llevando buenos frutos en toda buena obra. Y mire lo que continúa diciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, esto no para nunca, porque le estoy diciendo, no para, tenemos que seguir creciendo en esto del conocer a Dios, conocer al Señor cada día. Que Él nos ayude, que nos dé la fuerza y Él nos siga guiando en todo. En el próximo podcast vamos a estar mirando la importancia de los procesos. ¿Qué necesitamos para conocer a Dios? También necesitamos ser procesados. Eso lo miraremos en el siguiente podcast. Dios les continúe bendiciendo. Disfruten de todas las bendiciones de Dios.